Hola niños, bienvenidos a Sola de Cabeza. En esta ocasión vamos a ver nuevamente el tema de nomenclatura, pero ahora con las reacciones del agua. La vez pasada recordemos que vimos reacciones con el oxígeno, bueno, ahora va a ser reacciones con el agua. Debemos recordar que la nomenclatura es la forma en la que se representan y se nombran a los compuestos químicos. Como son reacciones del agua, tenemos que tomar en cuenta que el agua se va a ionizar. ¿Qué quiere decir ionizar? Que se van a separar en sus respectivos iones. El ion positivo del hidrógeno y el ion negativo OH. Por lo tanto, a partir del agua vamos a tener diferentes compuestos. Cuando el agua reacciona con el no metal, tenemos a los ácidos, que se clasifican en dos: hidrácidos y oxiácidos. Cuando el agua reacciona con los metales, tenemos un compuesto llamado hidróxido, y será con este con quien empecemos. Los hidróxidos se dan por la reacción del agua con el metal, pero hay que tener en cuenta que el metal tiene una carga positiva. Por lo tanto, ¿con qué parte de los iones del agua creen que se va a sentir atraído? Claro, con el OH, porque las cargas opuestas se atraen. Si los metales tienen carga positiva y el OH tiene carga negativa, es con este con quien se va a sentir atraído y se va a unir. Los hidróxidos, se escribe la fórmula con el metal más el OH. Primero se escribe el símbolo del metal y después se escribe el símbolo del OH. Se identifican las valencias de cada uno de ellos. Como paréntesis, el OH siempre va a tener valencia -1 y se cruzan dichas valencias. Se cruzan las valencias y entonces ya tenemos nuestra fórmula del compuesto. ¿Cómo se van a nombrar? Primero escribo la palabra hidróxido, después la palabra de y por último el nombre del metal. Esto cuando los metales tienen una única valencia. ¿Qué pasa si tienen dos valencias? Nuevamente, primero escribo el nombre hidróxido, el nombre del metal, terminación oso o ico, respectivamente, si está utilizando la valencia mayor o la valencia menor. Ejemplos. ¿Qué pasa si yo uno el sodio, lo hago reaccionar con el agua? Primero voy a escribir el símbolo del sodio y el ion del agua al cual se va a sentir atraído, que en este caso es el OH. Valencia del sodio +1, valencia del OH -1. Cruzo las valencias, recordando que los unos no se escriben, entonces me queda NaOH. Como tiene una única valencia, se va a nombrar hidróxido de sodio. Otro ejemplo, ahora vamos con el cobre. El cobre tiene dos valencias. Primero vamos a utilizar la valencia +1. La valencia del OH siempre es -1, cruzo las valencias y ya tengo mi fórmula, CuOH. En este caso, como está utilizando la valencia más chiquita, se va a llamar hidróxido cuproso, terminación oso. Pero cuando el cobre utiliza la valencia +2, nuevamente hago la cruce de las valencias, escribo el símbolo del metal, el símbolo del OH, cruzo las valencias y me queda CuOH2. Aquí algo importantísimo. Este 2 está afectando tanto al oxígeno como al hidrógeno. Si yo nada más pongo CuOH sin el paréntesis, estoy diciendo que nada más hay dos hidrógenos. Pero acuérdense que el 2 está afectando a el OH, a los dos. Por lo tanto, tengo que escribir un paréntesis y afuera el número 2. Con eso ya estoy diciendo que hay dos oxígenos y dos hidrógenos. Y bueno, para este caso, como está usando la valencia mayor, se llama hidróxido cúprico. Pero, ¿qué pasa si ahora lo que voy a hacer reaccionar no es un metal, es un no metal? Los no metales tienen carga negativa, o por lo menos vamos a utilizar la carga negativa. Y esta carga negativa se va a sentir atraído por uno de los dos iones. ¿Con cuál creen que es? Exacto, el positivo, porque cargas opuestas se atraen.
Por lo tanto, vamos a tener compuestos llamados ácidos. Y vamos a empezar con los hidrácidos. Para saber cómo se compone un hidrácido es con el no metal más el hidrógeno. ¿Cómo se escribe el compuesto? Fórmula del hidrógeno, aquí es al revés, y símbolo del hidrógeno y símbolo del no metal. En los ácidos siempre va a ir primero el símbolo del hidrógeno, al revés de los hidróxidos, ¿se acuerdan? Identifico las cargas, recordando que la carga del no metal que voy a utilizar es la carga negativa. Cruzo las valencias y entonces ya tengo mi fórmula. ¿Cómo se va a llamar? Prefijo ácido, el nombre del no metal y terminación hídrico. Un dato importante es que los únicos elementos de la tabla periódica que van a formar hidrácidos son los del grupo 7A, es decir, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Por lo tanto, si uno al cloro con el agua los hago reaccionar, voy a obtener primero el símbolo del hidrógeno, símbolo del cloro, del no metal, identifico las valencias, el hidrógeno es +1 y la valencia negativa del cloro es -1. Recuerden que si utilizo las valencias positivas, entonces ya no se va a formar mi compuesto, porque va a ser más con más, se van a repeler y pues no va a funcionar. Tengo que utilizar la carga negativa. Hago la cruza de las valencias y ya tengo mi fórmula del compuesto. Ahora, ¿cómo se va a llamar ese compuesto? Palabra ácido, al principio, nombre del metal, que en este caso es el cloro, terminación hídrico, ácido clorhídrico. Bueno, y el otro tipo de ácidos son los oxiácidos. Estos se llaman así porque provienen de los óxidos, específicamente de los óxidos no metálicos, porque recuerden que estamos hablando de los no metales. Cuando haces reaccionar un óxido no metálico con el agua, entonces obtienes este tipo de ácidos. ¿Cómo se escribe la fórmula de los oxiácidos? Para poder saber los óxidos no metálicos que van a reaccionar con el agua, hay una tabla que se llama tabla de aniones comunes. En esta tabla ya tenemos todos los óxidos en su estado aniónico, es decir, en su estado con una carga. Esta tabla es la que vas a utilizar para armar tus oxiácidos. Entonces, para escribir la fórmula, vas a escribir primero el símbolo del hidrógeno, que recordamos que todos los ácidos llevan primero la H del agua, más tu anión. ¿Qué es un anión? Son estos óxidos no metálicos, pero que tienen una carga negativa. ¿Se dan cuenta? Todos tienen carga negativa. Algunos -1, algunos -2, otros más -3. Bueno. ¿Cómo lo voy a nombrar? Voy a escribir primero la palabra ácido, el nombre del anión. Dense cuenta que los aniones ya vienen con nombre. Bromato, bromito, perclorato, etc. Vas a escribir este nombre y vas a cambiar la terminación. Si tiene terminación ito, como yodito, bromito, lo único que vas a hacer es quitarle esta terminación ito y cambiarla por la terminación oso. En lugar de yodito, yodoso. En lugar de bromito, bromoso. Y si tiene terminación ato, por ejemplo, nitrato, vas a quitarle la terminación ato y lo vas a convertir por terminación ico. Ejemplo, nítrico. Pero bueno, vamos a ejemplificar esto para que tengan una mayor noción de lo que son los oxiácidos. Regresamos nuevamente a nuestra tabla. Recuerden que esta es importantísimo que la tengan para poder armar los oxiácidos. Y vamos a ver, ¿qué obtengo cuando hago reaccionar el clorato más el agua? Busco en mi lista el clorato. Aquí está. Y escribo la fórmula del clorato tal cual viene en mi lista. ClO3, así está. Y pues también recuerden que para que sea un ácido, tenéis que tener el hidrógeno.
Primero escribo la fórmula del hidrógeno, el símbolo del hidrógeno y después el símbolo del clorato. Todo esto es clorato, ClO3. Identifico las valencias. El clorato tiene una valencia negativa. Recuerden que el 1 no se escribe. Y el hidrógeno, siempre, cuando se trate de los ácidos, va a trabajar con +1. Intercambio valencias y entonces se llamará ácido. Me voy al nombre del ion, que es clor. Bueno, aquí me confundí, es clor. Pero recuerden que la terminación ato se va a cambiar por la terminación ico. No voy a poner ácido clorato, voy a poner ácido clórico. La terminación ato la cambié por la terminación ico. Entonces tengo el ácido clórico. O al revés, ¿qué pasa si me dan el nombre del compuesto? Ácido permangánico. Busco el permangánico. Obviamente en mi lista no voy a tener el permangánico, voy a tener el permanganato. Porque acuérdense que la terminación ico se cambia por ato. Permanganato. Aquí está. Escribo el símbolo del hidrógeno. Escribo la fórmula del permanganato, tal cual está en mi lista de iones, MnO4. MnO4. Identifico las valencias, -1 del permanganato, +1 del agua, hago cambio de valencias y entonces ya tengo mi fórmula final. La fórmula del ácido permangánico es HMnO4. En resumen, las reacciones del agua tienen que ver mucho con la ionización del agua, es decir, la separación de los iones, tanto positivos como negativos. Si reacciona con el no metal, obtendré hidrácidos, que se escribe hidrógeno más el símbolo del no metal, y los oxiácidos, que es el hidrógeno más la fórmula del anión, que está compuesto por el no metal más oxígeno. En el caso de los metales, al reaccionar con el agua, obtendré hidróxidos, cuya fórmula es el símbolo del metal más OH. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro esta aula de cabeza. Véanlo cuántas veces sea necesario para que puedan ustedes resolver estos ejercicios. Son 7 ejercicios. En el primero tienen que escribir el nombre de los compuestos. En el segundo ya les estoy dando el nombre y los invito a que escriban la fórmula. Recuerden que es muy importante que hagan estos ejercicios para que podamos ver si realmente entendí el video o necesito volverlo a ver. Y bueno, pues ya, si ni viendo el video me salen estos compuestos, escribo todas mis dudas para que el día de mañana podamos resolverlas en la sesión. Tengan lindo día y nos vemos.